las personas que nos siguen semana tras semana a través de YouTube, del canal de Vida Abundante. Sabemos que personas que no pueden congregar o están en otros lugares nos ven, nos siguen y le queremos dar la más cordial bienvenida también. Recordarles que estamos en ruta interbalnearia, kilómetro 30. Esto es Vida Abundante y deseamos conocerle, deseamos que puedan acercarse para juntos estar creciendo en esta vida de fe que tenemos por delante. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes algunos de los hechos y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero detenerme en cosas que el Señor dijo e hizo, que hoy en este día tan particular va a tomar una trascendencia importante. Y quiero comenzar leyendo Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, 12 en la palabra del Señor. Esto es uno de los textos que los traductores bíblicos más les cuesta traducir porque, como vamos a ver, su interpretación o su aplicación es ambigua, es hacia dos lados. Entonces, cuando tienen que traducirlo del idioma original, el griego al español, tienen que decidirse por una u otra aplicación. Yo voy a leerlo en la versión Reina Valera y después voy a leerlo en 4 versiones más para que veamos cómo se ha interpretado o cuáles son las dos posibles lecturas de este mismo texto. Dice Mateo 11, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto lo dijo Jesucristo cuando fueron enviados mensajeros de parte de Juan a hacerle algunas preguntas. Y luego que estos mensajeros se fueron, Jesús comenzó a hablar y a elogiar la figura de Juan el Bautista, que dicho sea de paso era de alguna manera un pariente cercano. Y Jesús comienza a hablar que no se ha levantado otro profeta más grande que Juan el Bautista y comienza a elogiarlo. Y cuando llega a este punto, dice que desde los días de Juan fue el precursor de Jesucristo. Juan fue enviado a preparar el camino para la venida de Jesús, la venida del Mesías. Juan fue el mensajero anterior a Cristo, por quizás 6 meses más o menos, el cual le decía al pueblo: preparen el camino para la venida del Señor. Cuando a Juan le interrogaron: ¿eres tú el Mesías, el que estamos esperando? Juan dijo: no lo soy. Soy simplemente una voz que clama en el desierto. Soy simplemente un mensajero. Entonces Jesús dice que de los días que Juan comenzó a predicar este mensaje, que Juan fue al desierto y la gente se acercaba a él y comenzaba a bautizarse, comenzó desde esos momentos a haber una agitación especial en el mundo y en el ambiente espiritual. Si uno lee la Biblia, notará que en el Antiguo Testamento y el Nuevo hay grandes diferencias, pero particularmente en cuanto a las manifestaciones espirituales, en cuanto a los endemoniados, en cuanto a personas que estaban oprimidas, no encontramos, aunque sí se encuentran, pero no encontramos tantos relatos en el Antiguo Testamento. Pero parece que comienza el Nuevo Testamento con la venida de Cristo y su precursor Juan el Bautista, y parece que los endemoniados salen de debajo de las piedras. En una ocasión Jesús se encontró con un endemoniado que tenía una legión. Una legión se hacía llamar porque eran muchos, eran miles los que estaban oprimiendo. Dice que una mujer que seguía a Jesús del grupo, del séquito de mujeres, que no solamente eran los apóstoles, los hombres, también habían damas. Una de ellas había sido liberada de 7 demonios. Y desde ese momento hasta ahora hay agitación en el reino espiritual. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban anticipando, estaban dándose cuenta que algo estaba pasando. Las tinieblas, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, comenzó a sacudir las aguas con su mensaje, y las tinieblas nunca se quedan quietas cuando se predica la palabra del Señor. Nunca se quedan quietas las tinieblas cuando uno se pone a la brecha, cuando uno se consagra. Cuando uno decide venir a la iglesia, probablemente tú en este último tiempo has decidido comenzar a congregarte, has decidido comenzar a seguir las enseñanzas de Cristo, has decidido rendir tu vida al Señor. Probablemente tú de estas semanas y meses, estando en el hogar, decidiste tomar en serio las cosas del Señor.
Y es muy probable que se haya levantado agitación espiritual, que los demonios se hayan levantado. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos arrebatados de las tinieblas. Cristo nos compró, Cristo nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y las tinieblas lo que van a hacer de alguna u otra manera es querer que volvamos atrás, es querer que retrocedamos, es querer que caigamos. Y para ello va a presentar lo único que puede hacernos apartar del Señor y que puede hacernos perder la vida eterna, que es el pecado. Y el pecado es la puerta de entrada para los demonios. El pecado es la puerta de entrada para las tinieblas. El pecado en todas sus manifestaciones. Y es muy probable que cuanto tú más te quieras consagrar, más tentado te sientas. Cuanto más limpio quieras estar de tantas cosas que te hacían mal, te sientas oprimido, no puedas dormir en las noches. Es probable que si en algún momento de tu vida estuviste visitando o yendo a lugares de ocultismo, a una terrera, de umbanda, de quimbanda. Muy probable si un día como hoy, algún 2 de febrero, fuiste a la playa, entregaste ofrendas a la, y entre comillas grandes, la diosa del mar, como le suelen llamar, un demonio, una potestad. Es muy probable que las tinieblas, que el enemigo, venga de alguna manera a oprimir tu vida. Cuanto uno más se acerca a la luz, cuanto uno más se acerca al Señor, las tinieblas más se alborotan. Y desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha estado alborotado. Más todavía cuando el Hijo de Dios Jesucristo caminó por las calles de Medio Oriente, de Jerusalén, de Galilea, de Nazaret. En más de una ocasión, los demonios se anticipaban a Jesús. Jesús no decía nada y ya los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros? Y dando sacudidas estrepitosas, tiraban a los endemoniados por el piso y se iban a la orden de Jesús de dejarlo. Pero ¿por qué digo que este texto tiene una lectura doble? Ya he estado hablando en esta introducción de que el reino de los cielos sufre violencia y a esto nos referimos. Pero luego dice, y los violentos lo arrebatan. Y la pregunta, y lo que a muchos les cuesta interpretar o entender, ¿quiénes son los violentos? ¿O a quiénes se refiere? Entonces voy a leer 4 traducciones en donde, para reforzar la idea. La Biblia Dios habla hoy dice, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Acá el traductor está aplicando los violentos como las tinieblas que pretenden acabar con el reino de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Usa la misma aplicación. La Nueva Versión Internacional dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. Acá esta traducción cambia. Porque dice, bueno, los violentos no son el reino de las tinieblas que atacan. Somos nosotros los que estamos del reino de la luz, del reino de Dios, que avanzamos contra viento y marea y nos esforzamos por ir adelante. Y una última traducción, la traducción al lenguaje actual, dice, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces, cuando Jesús dice, y la Reina Valera lo expresa de manera dual. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Y esta verdad se aplica para ambos lados. Dije anteriormente en la mañana y vuelvo a reiterar una frase popular que me solían decir de chico en el barrio. Capaz que algunos de ustedes también. Donde dice, el que pega primero, pega 2 veces. ¿La han escuchado una vez? Es muy criolla, muy de astucia humana, ¿verdad? Pero creo que aplica lo que quiero compartir. Es tan cierto que las tinieblas avanzan con violencia, como es tan cierto que nosotros tenemos que avanzar, esforzarnos y ser valientes para avanzar en este mundo y esta guerra espiritual. Cuando Jesús habla de que los violentos lo arrebatan, está esa misma palabra, violentos, y no estoy acá hablando de violencia en el sentido humano y contra el prójimo, contra un ser humano, contra un hombre, una mujer, un niño. No estamos hablando de este tipo de violencia. Estamos hablando de violencia espiritual. Estamos hablando de violencia contra demonios. Y cuando dice los violentos, esa misma expresión puede traducirse como los valientes, los esforzados, los decididos, los vehementes.
de alguna manera los que toman actividad, los que no están pasivos en esta guerra espiritual, los que no están de brazos cruzados, sino los que han entendido que estamos en un mundo caído, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Los que hemos entendido que estamos inmersos en una atmósfera espiritual y en un mundo espiritual, tenemos que tomar una actitud, si se quiere, agresiva, proactiva, esforzada, para conquistar, para avanzar en el camino del Señor. Y no ser consumidos o que no avance, digamos, las tinieblas sobre nuestras vidas. Hermanos, la iglesia, nosotros los creyentes, tenemos que entender que estamos en guerra espiritual. Y la guerra, el botín de guerra, es tu alma, es mi alma. El diablo sabe que tiene las horas contadas. Las tinieblas saben que están derrotadas, que están perdidas. Dice el libro de Colosenses que Cristo las despojó públicamente triunfando sobre ellas en la cruz y exhibió su derrota. Cuando Cristo moría en la cruz, las tinieblas se alborotaron más todavía, porque ahí el Hijo de Dios estaba clavando la sentencia, el acta de sentencia contra las tinieblas. Y el diablo sabe que pronto, en algún momento, abrir y cerrar de ojos, Cristo volverá a establecer su reino y será arrojado Satanás, el anticristo y todos los demonios al abismo eterno. Pero también todos aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de recibir a Cristo, de recibir el perdón de sus pecados, voluntariamente decidieron darle la espalda a esta promesa, a esta salvación, a este regalo maravilloso. Y acá no se puede ser neutral. En la guerra espiritual no se puede ser neutral. Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Uno no puede estar bien con Dios y con el diablo. Uno tiene que estar decidido de qué bando está. Y uno tiene que estar decidido contra quién combate. Y nosotros combatimos contra las tinieblas, hermanos. La iglesia tiene promesa de parte del Señor de que podemos avanzar, conquistar, y Dios nos ha dado autoridad. Porque Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuánto hemos creído el mensaje de salvación? ¿Cuánto hemos creído en Cristo? Las señales tienen que seguirnos, hermanos. No nosotros seguir las señales tienen que seguirnos. En nuestras manos tomaremos serpiente, echaremos fuera demonios. Hemos visto en varias de nuestras reuniones manifestaciones espirituales. Y algunos preguntan, bueno, ¿qué es lo que hace con las personas que se manifiestan y las llevan a la oficina? Sencillo, en el nombre de Jesús le ordenamos a los demonios que salgan. Si hay demonio, tiene que salir. Luego puede haber, porque no negamos también la parte psiquiátrica o psicológica del ser humano, pero si hay demonios, tiene que salir en el nombre de Jesús. No puede haber lugar para dos espíritus. Y Cristo nos dio promesa de orar por los endemoniados y que sean libres. En una ocasión Jesús comisionó a 70 y les dijo, vayan por las aldeas, por los campos, por las ciudades, de 2 en 2 y prediquen. Cuando volvieron los 70, dieron anuncio a Jesús y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice, yo veía caer a Satanás como un rayo desde el cielo y les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué quiere decir Jesús que veía caer a Satanás como un rayo del cielo? Que cuando los 70 estaban predicando, estaban orando por los enfermos, estaban sanando, estaban libertando endemoniados, Jesús estaba viendo literalmente cómo el reino de las tinieblas caía y era debilitado de alguna manera. Es que cuando la iglesia, tú y yo, tomamos una parte activa en la guerra espiritual, el reino de las tinieblas se debilita. El reino de las tinieblas retrocede. Y te quiero dar la clave más importante para que el reino de las tinieblas sea debilitado y pierda toda influencia sobre la familia, sobre nuestra mente, sobre el barrio, pero principalmente sobre nuestro entorno. Pero antes de decirte cuál es la clave, quiero mencionar algo importante también. Que aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, aquellos que hemos sido perdonados nuestros pecados, aquellos que le hemos dado cabida a Cristo en nuestras vidas, el diablo y las tinieblas pueden venir a tentar, pueden venir a oprimir, pero nunca van a venir a poseer. Porque donde está el Espíritu del Señor, no hay otro espíritu. Entonces un cristiano, verdadero cristiano, puede estar oprimido, ¿sí? Porque la opresión es de afuera hacia adentro. Es en pensamientos, es en el sistema.
pero nunca vamos a estar poseídos. Nunca va a haber un demonio dentro nuestro. Si es que en verdad le hemos dado el lugar a Jesucristo que corresponde. Por eso digo que la clave para la victoria espiritual es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La clave en la guerra espiritual, hermanos, es el sometimiento a la voluntad y a la palabra del Señor. No hay otra. Uno puede recitar y proclamar muchos textos bíblicos, uno puede orar con palabras elaboradas, uno puede parecer que tiene un fuego tremendo, una efusividad, pero si su vida no está sometida a la voluntad y a la palabra del Señor, puede tenerlo todo, pero le falta lo más importante, autoridad. La autoridad viene cuando nosotros nos sometemos a Cristo, cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor. Someteos pues a Dios, resistir al diablo hay que resistirlo, y él va a huir, porque no le queda otra. Ante un hombre, miren, a Jesús se les presentó el diablo. A Jesús se le presentó Satanás descaradamente en el desierto y quiso tentarlo. ¿Y qué hizo Cristo? Estaba sometido a la voluntad del Padre. Lo resistió con la palabra y luego se fue por un tiempo. Volvió, por supuesto, de otras maneras a querer tentarlo, a querer hacerlo caer, desviar del plan de Dios, del Padre para su vida. Pero el ejemplo de Cristo es el mismo ejemplo para nosotros. Entonces, en esta guerra espiritual, nosotros no podemos tener una actitud pasiva, una actitud aletargada, o peor aún, ignorancia espiritual. Pablo escribía a los corintios respecto al diablo y decía, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Hermano, hermana querida, no ignores que el diablo está a las 24 horas pensando cómo hacerte caer. No ignores que estás en una atmósfera, estamos inmersos en una atmósfera espiritual. No ignores que el mundo espiritual es real, tanto el de la luz como el de las tinieblas. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que entender, tenemos que tener claridad sobre este tema. Entonces, lo primero con lo que nosotros tenemos que ser agresivos, violentos si se quiere, esforzados, esa es nuestra guerra espiritual, en la batalla contra las tinieblas. Contra el pecado. El pecado es parte de las tinieblas, hermano. Lo segundo en lo que nosotros tenemos que ser proactivos, esforzados, es en cuanto a la evangelización. En Lucas capítulo 14, del versículo 15 al 23, Jesús cuenta una parábola, una historia. Y dice, hubo un hombre que decidió hacer un banquete e invitar a mucha gente. Y salieron sus sirvientes, un hombre rico, por supuesto, y sus sirvientes comenzaron a recorrerlo a los invitados que estaban en lista, y estos invitados comenzaron a excusarse. Unos dijeron, no podemos ir porque compramos un terreno y tenemos que ir a verlo y nos queda muy lejos. Otros dijeron, hemos comprado una yunta de bueyes que usaban para el arado, no podemos, tenemos que estrenarla mañana, está a 0 kilómetros. Otros dijeron, mirá, me he casado recientemente y la verdad te lo agradezco, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Y volvieron desanimados los sirvientes y dijeron, Señor, invitamos a todos y nadie quiso venir. Y este señor, dueño de casa, dice, vayan por los caminos, vayan por las aldeas, vayan por los barrios, por las calles, e inviten a todo el que vea. Los que estuvieron en la lista rechazaron. Ahora inviten a los que no están en la lista. Y dicen que estos van, invitan, vienen muchos, y cuando se acercan al dueño de casa, el Señor, invitamos a todos los que vimos, pero aún hay lugar. Y este señor dice, vuelvan a ir. Y si es necesario, a los que están afuera, fuércelos a entrar. Fuércelos a entrar porque en mi casa, para que mi casa esté llena, porque aún hay lugar. Lo que Jesús estaba hablando con esta parábola, con esta ilustración, es una alegoría, es una metáfora con respecto al Evangelio. Que vino Jesús, les predicó a la gente de su época, a los judíos, los rechazaron, no quisieron saber nada con él y Jesús dijo, bueno, si los judíos no quieren saber nada conmigo, me voy a los gentiles. Si aquellos que supuestamente tienen un conocimiento religioso en su época no querían saber nada, me vuelvo a aquellos, a los parias de este mundo, a los desechados de la sociedad, me vuelvo. Hola, ahí. Y cuando Jesús dice estas palabras, dice, cuando vean a alguien, fuércelo a entrar a mi casa, fuércelo a entrar al reino. ¿Qué está queriendo decir? Nosotros no podemos a nadie obligarlo a que reciba a Cristo.
no podemos presionar a nadie, pero sí podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que uno más conozca al Señor. Y sí debemos hacerlo. Sí debemos hacerlo. Sí tenemos que tener... Mire, cuando uno entrega su vida a Cristo, una de las principales cosas que quiere hacer es compartir su fe con todo el mundo. Es compartir su fe con la familia. Es hablarle a los vecinos, a los amigos, que ha encontrado a aquel que ha cambiado su vida, aquel que perdonó sus pecados, que ha encontrado a Jesús. Y esa misma motivación es la que tiene que mantenerse durante todo el tiempo. Pero lo cierto también es que a pasar el tiempo, muchos de los que estamos en este peregrinar, pensamos que estamos, o nos desenfocamos y en vez de vivir como si fuéramos peregrinos, construimos nuestra vida como si fuéramos eternos aquí. Y comenzamos a, en vez de enfocarnos en el reino de Dios y en la voluntad del Señor y que otros conozcan a Cristo, comenzamos a enfocarnos en nuestros negocios, comenzamos a enfocarnos en nuestras agendas, en nuestros planes, y que Dios bendiga mis planes, porque está comprometido a hacerlo, porque me congrego, porque le sirvo, porque soy fiel. Y hermanos, eso es desviarse, eso es postergar lo primordial, la prioridad en el reino de los cielos. Muchas veces hemos querido construir nuestro propio reino y pedir que el Señor bendiga y hemos descuidado aquello para lo cual fuimos llamados, aquello para lo cual Dios levantó a la iglesia, para que uno más conozca al Señor. Y el fuego evangelístico se apaga. Compartía en la reunión anterior, y lo vuelvo a decir, los tres pilares o las tres patas del trípode que sostiene la vida espiritual de una iglesia y de un creyente son la fidelidad y el compromiso con la palabra de Dios, tanto en la lectura, en el estudio, como vivir la palabra de Dios, una búsqueda constante y llena del Espíritu Santo y una vida de evangelización y de predicar. Cuando una de estas tres patas falta, nuestra vida renguea, nuestra vida flaquea. Un cristiano que está vital, que está empoderado, un cristiano que avanza contra viento y marea, un cristiano que no se rinde, es un cristiano que ha entendido que la palabra, la llenura del Espíritu Santo y compartir su fe es lo que lo mantiene vivo, es lo que nos mantiene vitalizado de alguna manera. Por eso, hermanos, mi consejo, yo sé que la palabra desde el púlpito y en varias instancias acá en la iglesia le damos importancia. En los grupos Conexión se estudia la palabra, los domingos pronto vamos a volver a los estudios bíblicos, siempre se predica la palabra. Sé que muchos de ustedes leemos la palabra. Sé que buscar del Espíritu Santo es una constante en nuestras reuniones. Siempre hay oportunidad para orar por las personas. Siempre alentamos a la iglesia a darle libertad al Espíritu Santo y a que se llene la iglesia del Señor. Pero hermanos, también es importante hacer énfasis en que la iglesia tiene que evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Compartir tu fe. ¿Cómo comparto mi fe? Bueno, aprovechando que estamos a 2 semanas de la campaña, invitar a un familiar, invitar a un amigo, entender que su alma está en juego. Entender que si se muere y no tiene al Señor, se va a una condenación eterna. Entender que un día va a tener que rendir cuentas delante de un Dios santo por todo lo que hizo, pero que ese mismo Dios santo está otorgando gratuitamente perdón de los pecados a todo el mundo. Es como un Black Friday. Lo sorprendí. ¿Sabe lo que es el Black Friday? Es cuando esos días o esas semanas en donde hay descuento en las tiendas. Es cuando hay promociones. Y desde los días de Juan el Bautista se ha abierto una promoción para todo el mundo. La promoción, la mejor promoción de todas. Y no es por un iPhone, no es por una PlayStation, no es por un vehículo, es por la salvación, por el alma. Se ha abierto las puertas de la gracia. Se ha abierto la oportunidad de venir, pedir perdón por tus pecados y que el Señor te perdone y te regale la vida eterna. No tenemos que hacer ninguna obra, no hay que hacer ningún sacrificio, no hay que hacer ningún peregrinaje. Hay que venir a Cristo, confesar nuestros pecados, pedirle perdón y Él nos va a regalar la vida eterna y va a cambiar nuestro corazón para siempre. Esta oferta es para ti primero. Esta oferta es para nosotros y esta oferta es para salir y compartirla y publicarla por todos los medios posibles. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que tener un evangelismo proactivo. Antiguamente se decía, la iglesia tiene que salir a evangelizar.
A mí me gusta decir o pensar que la iglesia no tiene que salir a evangelizar, tiene que evangelizar al salir. Porque todos nosotros salimos a diario. Vamos a trabajar, vamos al estudio, vamos al almacén, al supermercado, a la carnicería. Nos encontramos con amigos del barrio. Todos salimos a nuestra casa. Y tenemos que al salir buscar la oportunidad, buscar el momento, orar al Señor para que la conversación sea encauzada de alguna manera. Y también nosotros, de una manera intencional, encauzar nuestra conversación para que la otra persona nos dé la oportunidad de compartirle el Evangelio. Y tan cierto como es lo primero, que tenemos que ser agresivos, esforzados, valientes, proactivos contra las tinieblas, también lo tenemos que ser en la evangelización. Y en lo último que quiero compartir, y ya le pido a Rodrigo o Mauri si pueden pasar la guitarra, es un área de nuestras vidas en la cual también nosotros tenemos que tener una proactividad, un esfuerzo. Pegar primero, para que no nos peguen dos veces. Y es en cuanto a la santidad. Tenemos que ser esforzados en cuanto a nuestra vida de santidad. ¿Qué es la santidad? Es la consagración al Señor. La santidad incluye tanto el apartarnos de lo malo como acercarnos a Dios. Una persona santa no es solamente la que ha dejado de hacer algo malo. Es una persona que busca del Señor. Una persona que se acerca a la presencia del Señor y rinde su corazón. Es la persona que ha entendido, Santiago 4:7, que se somete al Señor. Y nosotros, hermanos, en esto no podemos estar a medias aguas. En Juan capítulo 2, del versículo 13 en adelante, se nos narra cuando Cristo purificó el templo. Dice, y quiero leerlo, Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. A veces pareciera difícil ver a Jesús en esta escena, porque lo estamos viendo de una manera quizás que no lo hemos visto tan enfadado, tan enojado, aunque si uno lee los evangelios, Jesús se enojaba, pero era un santo enojo. No era una ira contra las personas, sino contra lo que estaban haciendo en el templo. Es que habían convertido el templo de Jerusalén, al cual el Señor había ido varias veces, pero en esta ocasión la gota rebalsó el vaso. Era común y estaba bien que en el templo se ofrecieran animales para la venta. Antes de Cristo, el pueblo de Israel se acercaba mediante una ofrenda o un sacrificio al Señor. Antes de Cristo, para perdón de pecados, había que llevar un animal al templo para que los sacerdotes lo sacrificaran, y esa sangre daba un año de perdón a la persona que lo ofrecía. ¿Y por qué digo que estaba bien que se vendieran animales? Bueno, pensemos que los judíos estaban esparcidos por toda Europa, Asia y África. Y a veces el peregrinaje desde la Capadocia, desde el Ponto, Galacia, desde Roma, desde el norte de África, era muy largo, había que hacerlo en barco, largas distancias. Y si además de las maletas había que arrear ovejas, palomas o otro tipo, bueyes, era inviable. Entonces y estaba bien que en el templo, a cambio de un precio justo, la persona iba, compraba el animal para el sacrificio. Tampoco todos eran ganaderos, no todos tenían una oveja en su casa, un buey. Habían otros que se dedicaban a otros oficios. Entonces tenían que sí o sí adquirir el animal. Y era un servicio que se hacía en el templo. Pero para la época de Cristo, estas personas que habían comenzado con una buena motivación o con un buen fin de dar un servicio, de la noche a la mañana y sin saber cómo, se transformó en un negocio. Porque en primer lugar vendían animales que eran imperfectos, que les faltaba un ojo, que estaban magullados, que estaban enfermos, que no cumplía con los requisitos que la ley exigía para los sacrificios. Pero no solo eso,
sino que también cobraban o ponían en un valor 3 veces más de lo debido y se enriquecían. Enriquecían sus arcas a costa de la sinceridad de otras personas que venían a ofrecer un sacrificio al Señor. Y cuando Jesús llega al templo, que era la casa de su Padre, que era la morada donde el Señor en tiempo de Salomón había descendido con su gloria, ve todo esto. A pesar de ya haberlos visto otras veces, en esta ocasión su espíritu se enardeció de santidad y de celo por su casa e hizo un azote de cuerdas y comenzó a dar vuelta a las mesas. Nadie lo detuvo. Alguno preguntará, ¿por qué nadie lo detuvo? Porque sabían que lo que estaba haciendo, y Jesús invocaba a Moisés y hablaba del Señor como que esta es la casa del Señor. Y los cambistas que estaban ahí sabían que estaban mal. ¿Quién le iba a decir algo? Si este hombre era considerado un profeta por el pueblo. El Señor vino a purificar el templo, vino a purificar la casa. Una de las cosas que ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo es que el Señor ya no habita más en templos hechos por personas. No habita en catedrales, no habita ni siquiera en este edificio, no habita en basílicas, no habita en sinagogas. El Señor ahora habita en el corazón de su pueblo. El cristianismo, la fe cristiana, tiene la única promesa de un Dios que no solamente promete estar con su pueblo, sino en su pueblo. No promete solamente estar con su gente, promete estar en su gente. Y el Señor ahora habita acá, habita en tu corazón. Tú sos el templo del Espíritu Santo. Pablo va a escribir de esto en 1 Corintios cuando va a hablar que no podemos compartir este templo con las tinieblas. Que somos templo del Espíritu Santo. Dios ha venido a habitar en un cuerpo imperfecto, en un vaso de barro, podríamos decirlo metafóricamente. El Señor ha decidido venir a vivir en tu vida, en tu corazón. ¿Entendemos lo que esto significa? Que ya Dios no está lejos en los cielos. Aunque está en los cielos, porque eres omnipresente, está en todo lugar. El Señor está cerca de tu corazón, está en tu vida. Porque te ha dado el Espíritu Santo, que es Dios mismo que viene a darte poder, viene a darte autoridad, viene a ayudarte a ser valiente y esforzado y a avanzar con violencia contra las tinieblas y en la labor que tenemos que hacer. Pero también algo que quiere hacer el Señor es venir con una santidad agresiva. Quiere que tengamos una santidad agresiva. Yo me imaginaba cuando leía este texto, pensaba, ¿no? Y lo compartí en la mañana y lo comparto de vuelta ahora. ¿Qué pasaría si el Señor hoy decidiera venir y recorrer el templo de mi corazón? ¿Qué mesas encontraría en pie? ¿Qué mesas estarían allí ocupando o usurpando el lugar que el Señor anhela celosamente? ¿Y si el Señor recorriera tu corazón? Si el templo es tu corazón y el Señor comienza a recorrerlo, ¿qué es lo que va a encontrar? Antes que el Señor venga con una reprensión y comience a dar vueltas, y termine yo avergonzado, si el Espíritu Santo me trae convicción de pecado, de algo que está mal en mi vida, tengo que tener una actitud proactiva en dar vueltas a las mesas y en purificar la casa, en purificar mi vida. Porque tenemos la palabra, la cual nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Tenemos la palabra, la cual alumbra nuestro corazón y nos dice lo que es santo, lo que es pecado. Hermanos, si nosotros no podemos tolerar en nuestra vida pecado, porque el pecado da paso a las tinieblas. No podemos tolerar en nuestras vidas raíces de amargura. No podemos tolerar en nuestra vida la codicia. No podemos tolerar en nuestra vida la inmoralidad. ¿Qué pasaría si el Señor decide comenzar a recorrer las habitaciones de tu casa? ¿Encontrarás santidad en todas ellas? ¿Qué pasa si el Señor decide recorrer tu dormitorio, tu recámara? ¿Qué pasa si el Señor decide de alguna manera agarrar tu celular y comenzar a sondear o a ver por dónde navegas? ¿Qué páginas sigues? ¿Qué pasaría si el Señor decide venir a hacer un inventario sorpresa de cómo está el templo en nuestro corazón? Mi pregunta para ti y para mí hoy, en esta noche, es: ¿cómo encontraría el templo? ¿Purificado? ¿O hay cosas que el Señor me está diciendo hace tiempo que tengo que purificar y aún no lo he hecho? Hay mesas que hace tiempo he tenido que dar vuelta y aún no lo he hecho. Y para eso también nos dio el Espíritu Santo el Señor. Para que no tenga que venir Él, sino el Espíritu Santo nos dice: hey, eso está mal, deja de hacerlo. El Espíritu Santo trae convicción. El Espíritu Santo trae
trae claridad, te guía a toda verdad, te aleja del error, de la mentira, nos aleja del error y de la mentira. Que el Señor nos quiera dar un celo por la santidad. Así como el celo por su casa lo consumió a Él, también ese celo de santidad nos consuma a nosotros. Y tengamos una actitud agresiva con el pecado, hermano. No podemos tolerar el pecado, no podemos tolerar la inmoralidad, no podemos tolerar las tinieblas en nuestras vidas. Porque desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los valientes, los esforzados, los decididos, los proactivos son los que avanzan. O avanzan las tinieblas en nuestra vida o avanzamos nosotros contra las tinieblas. Tú y yo decidimos, hermano. Pero acá no hay posición neutral. Acá hay que tomar decisión por un bando. ¿Estoy del lado del Señor o estoy contra Él? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie en esta noche y tomamos todos el compromiso de decir, Señor, en este día yo decido estar de tu lado? Aleluya. El avance del reino de los cielos, el avance de la iglesia exige una reacción fuerte y radical de parte de los creyentes. Exige tomar las armas de nuestra guerra para combatir contra las tinieblas, contra el pecado. Los violentos son quienes lo arrebatan. Gente de gran entusiasmo, gente dedicada, gente entregada, gente rendida, gente que responde al llamado y dice, Señor, Juan dice la palabra que Isaías tuvo una gran visión celestial. Y el Señor preguntó, ¿a quién enviaré al pueblo para que predique y hable por mí? Y Isaías no esperó a que otro hablara, dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dio el paso al frente. No esperó a que se levantara otro. Alguien más lo va a hacer. Alguien tiene que estar disponible. Yo estoy muy ocupado con mis asuntos. No. El reino de los cielos avanza cuando hay gente decidida que dice, Señor, heme aquí. Estoy acá para hacer lo que tú quieras. Señor, estoy acá para predicar a quien tú quieras que predique. Señor, hoy voy a salir de mi casa. Voy rumbo al trabajo. Hoy es la oportunidad para yo compartir mi fe con alguien más. Ponme a una persona. Ponme a un individuo. Ponme a una persona conocida. Encausa la conversación. Eso es tomar proactividad, iglesia, a la hora de compartir la fe. Tomar proactividad en cuanto a la santidad, es decir, Señor, hoy salgo de mi casa, pero yo no quiero contaminarme. Es cuando te ofrecen algo a los adolescentes, cuando le ofrecen algo indebido en el liceo, los compañeros, las amistades, cuando le mandan un link para que entren y te conduce a un lugar de pornografía, de inmoralidad. Tú decir, no, yo con eso no quiero saber nada, con eso no me mezclo porque tengo celo por la santidad, tengo celo por esta casa. Yo no me inmiscuyo en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. No me inmiscuyo en chusmerío. No voy detrás del tarot, no voy detrás de los sorteos, no. Mi confianza está puesta en el Señor porque todo eso abre puertas a las tinieblas. Esto, hermanos, significa que el reino de los cielos sufre violencia y los que tienen esta actitud son los que lo arrebatan, son los que se apoderan. Hay muchas bendiciones. Hay muchas cosas que el Señor ha prometido para todos nosotros, pero en particular para tu vida y para mi vida, que aún no las tenemos porque hemos tenido una actitud pasiva y no hemos tomado los recaudos y hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. A algunos el Señor les ha pedido más compromiso y ha prometido bendecirte, pero nuestro compromiso, nuestra fidelidad es escasa y no viene la bendición. Algunos el Señor nos ha prometido usar a nuestra familia, bendecir nuestra familia, pero hemos sido mezquinos en nuestro hogar. No hemos inculcado la fe como deberíamos. No hemos sido agresivos, hemos dejado que las tinieblas avancen en nuestro hogar en vez de nosotros repelerlas, ponernos como matrimonio, o si sos madre soltera, ponerte a la brecha por tus hijos y decir, con mis hijos no se meten, con mis hijos no, a mis hijos no se van a apoderar de ellos, no se van a apoderar de su corazón, de su mente, ideologías, espíritu, lo que fuere. Hermanos, pelea por tu casa, iglesia. Hermano, hermana, pelea por tu familia. Mi hermano, pelea por la salvación de los que están en tu entorno. Pelea por tu santidad. Pelea la batalla de la fe. Pablo, en todas sus cartas, siempre hace una metáfora a que estamos en una guerra. Esta guerra se vence con la armadura de Dios, con las armas espirituales. He peleado la buena batalla, dice Pablo en sus líneas finales. Estamos en una batalla. Pelea, iglesia. Pelea, mi hermano, mi hermana. No te rindas. Toma una actitud agresiva, valiente y esforzada.
por aquello que el Señor te ha prometido, porque solamente vas a arrebatar, vas a conquistar, vas a poseer cuando tenemos esta actitud. Padre, levanta tus manos al cielo, iglesia. Mis hermanos, levantemos nuestras manos al cielo, adoremos al Señor.